año 2020 quedará marcado para la historia. La pandemia del COVID-19 se ha expandido por todo el mundo y Latinoamérica no escapó de su impacto. Nicaragua en particular es una de las naciones más afectadas por ser una de las más pobres de la región y por el conflicto sociopolítico y la crisis económica que viene arrastrando desde abril de 2018. Para hacer frente a la crisis económica, en el 2019 el gobierno central implementó medidas fiscales que han afectado negativamente a las empresas y a la población. Muestra de ello es que para el año 2020, el gasto total aprobado del gobierno central aumentó apenas un 0.11% respecto a lo ejecutado en el 2019. Por su parte, los ingresos totales aumentaron un 0.09%. A inicios del 2020, las proyecciones oficiales de crecimiento económico apuntaban a un ligero aumento del 0.5%. Sin embargo, con la entrada de la pandemia del COVID-19, se espera que la economía de Nicaragua se contraiga entre un 4.5 y 8%, lo cual tendrá afectaciones en las finanzas del gobierno central. Cuando se empezaba a oxigenar un poco la situación, y digo oxigenar en el sentido de que no estabas regresando a la normalidad, pero por lo menos estabas trabajando un poco y sobre todo con el turista nacional, en marzo de este año tenemos que volver por razones de la pandemia y razones de responsabilidad. No podía ser inconsecuente con la realidad social y la realidad sanitaria y estar como que sin nadie abriendo y que vengan los turistas nacionales. Entonces decidimos, por razones sanitarias, cancelar, y es el momento y todavía estamos valorando y evaluando qué tan seguro es volver a activarnos para nosotros, para las comunidades donde llevamos los turistas y para los mismos turistas. Los ingresos tributarios del gobierno en el primer trimestre del 2020 crecieron 10.67% respecto al mismo periodo de 2019, pero los efectos devastadores de la crisis sanitaria y la economía se pueden observar en el segundo trimestre del año, en el que los ingresos tributarios sufren una contracción del 14.11% en comparación con el mismo periodo del 2019. Tomando en cuenta los datos del informe de ejecución del Presupuesto General de la República, enero-junio 2020, publicado por el Ministerio de Hacienda, la pérdida de ingresos tributarios se da sobre todo en el impuesto al valor agregado doméstico y en el impuesto sobre la renta, que reportan una reducción del 18.72% y 6.45% respectivamente. Por su parte, el índice mensual de la actividad económica IMAE de abril, publicado por el Banco Central, mostró una contracción de las actividades económicas del país del 10.1% respecto al mismo mes del año 2019. Al menos 13 actividades económicas fueron golpeadas desde abril por los efectos de la pandemia que conlleva a la paralización de la economía global por el cierre de las fronteras, el confinamiento social en la mayoría de los países y el autoaislamiento que adoptaron la mayoría de los nicaragüenses. Había, en el caso de Somoto y en el caso particular, estábamos un 60% de turistas nacionales y un 40%, incluso llegaba hasta el 45% de turistas extranjeros antes de abril. En abril cambió la situación, el turista extranjero disminuyó hasta quizás un 20%, 10%. Cuando le digo que se empezaba a oxigenar esto después del 2019, mediados del 2019, finales del 2019, era un 10%, quizás llegando hasta el 20% de nacional, y el 80%, el gran grueso, era de turista nacional. El que estaba, pues el turismo nacional, el que estaba un poco oxigenando la industria turística en ese momento. Pero con esto de la pandemia, el turista extranjero, o sea, es inexistente. Llega, no creo que llegue ni al 1%, ni al 0.5% creo que llegue el turista extranjero. Entonces era el turismo nacional, pero con esto, incluso el turismo nacional ahorita está, o sea, se está, como le digo, valorando, evaluando por razones higiénicas y razones de la pandemia, volver a reaperturarnos, y en este caso sería casi que el 100% turista nacional. Para intentar frenar la erosión de los ingresos, el gobierno implementó duras medidas recaudatorias que fueron señaladas por el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. Estas medidas han permitido que el gobierno central no pierda tantos ingresos, ya que al evaluar la recaudación del primer semestre de 2020, se observa una reducción del 2.05% respecto a 2019.
La recaudación de impuestos sobre el IVA a las importaciones, el impuesto selectivo al consumo y los aranceles han tenido aumentos del 17.5%, 12.7% y el 17.9% respectivamente. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social FUNIDES plantea que es necesario generar ahorros presupuestarios, especialmente en el gasto corriente, recortando fondos para desarrollar actividades partidarias, recreativas, así como la reasignación de recursos para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud a la población que se contagie de COVID-19. También es necesario transparentar el impacto real de la pandemia en Nicaragua e intensificar las campañas de información para que la población mantenga las medidas de higiene y prevención.